En este problema nos dicen que tenemos una pared de un horno de un espesor de 150 milímetros y se compone de ladrillo refractario. Nos dan propiedades, conductividad térmica, calor específico y densidad. Nos dicen que la superficie exterior está perfectamente aislada, es decir, esta superficie es adiabática. Nos dicen que en el interior tenemos gases a 950 grados centígrados y con un coeficiente de transferencia de calor por convección de 100 vatios partido metro cuadrado Kelvin. En este problema vamos a despreciar la transferencia de calor por radiación y nos piden calcular el tiempo necesario para que la superficie exterior de la pared alcance una temperatura de 750 grados. Estamos ante un problema en régimen transitorio, es decir, depende del tiempo. Entonces vamos a mirar si podemos aplicar el modelo simplificado porque nos facilitaría mucho los cálculos. Esto lógicamente un sólido semi-infinito no es, tenemos un espesor de 150 milímetros, entonces no lo podemos considerar como sólido semi-infinito. Vamos a entonces comprobar el número de Biot. El número de Biot, lo vimos en problemas anteriores, es h por una dimensión característica. En este caso vamos a poner como dimensión característica volumen entre área, partido de conductividad térmica. Tener cuidado con una cosa, esta dimensión característica, vamos a ir a la diapositiva correspondiente y fijaros en esta nota, aunque aquí ponga en medios, esto se refiere a si la totalidad del sólido está sometida a convección. En este caso tenemos una pared adiabática, entonces fijaros en esto, si la totalidad alrededor del sólido no se ve afectada por convección, la dimensión característica sería otra. En este caso lo que tenemos es una pared, vamos a representarla así, de espesor E. Este es el espesor E. Vamos a ponerle un área arbitraria. El área de esta superficie que voy a poner en rojo es A. Vamos a llamarle A. Por este lado, la superficie, la pared está aislada. Entonces tenemos que calcular el volumen entre el área. El volumen es A por E y el área de transferencia de calor sería esta roja, es decir, sería área. Esto se me simplifica con esto y me queda como dimensión característica el espesor E. Este valor que os pongo en las diapositivas de E medios se refiere a que si esta superficie no estuviese aislada, esta pared intercambiaría calor también por este lado, entonces aquí pondríamos 2A. A por E partido de 2A nos daría este medios al que se refiere la diapositiva por defecto, es decir, este valor. Bueno, el caso es que en nuestro problema ponemos espesor E, esto nos da un Biot de 10 mayor de 0,1, por tanto no podemos aplicar el modelo simplificado. Es decir, no podemos utilizar este desarrollo porque la temperatura no la podemos considerar uniforme a lo largo del tiempo. Vamos a utilizar, por tanto, esta expresión para la solución. Como veis, es un sumatorio de infinitos términos. Hay una simplificación. Si el número de Fourier resulta mayor de 0,2, nos llega a utilizar solamente el primer término de la serie y el error cometido no es demasiado significante. Entonces, lo que tenemos que comprobar es si el número de Fourier es mayor o menor de 0,2. El número de Fourier lo tenemos más adelante, es alfa por el tiempo partido del espesor al cuadrado, pero precisamente el tiempo es lo que nos preguntan. Entonces, a priori no podemos determinar el número de Fourier. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a asumir lo que os escribo aquí. Vamos a asumir que el número de Fourier nos va a dar mayor que de 0,2. Vamos a utilizar el primer término de esta serie. Veis que utilizamos esta expresión, el primer término, y una vez resuelto vamos a comprobar que efectivamente el número de Fourier es mayor de 0,2. Si efectivamente nos da mayor de 0,2, el procedimiento es correcto, y si nos da menor de 0,2 tendríamos que buscar otra manera de resolver el problema. Tendríamos que utilizar las gráficas de Heisler. Entonces resolvemos utilizando el primer término de la serie, de este sumatorio. Nos queda esta expresión. En el enunciado se nos pide el tiempo necesario para que la superficie exterior alcance 750 grados. Vamos a volver a la figura. Tal y como defino el eje X, la superficie exterior sería para X igual a 0. Entonces, en X igual a 0, X asterisco, vamos a irnos a las diapositivas, X asterisco es X partido de E, por tanto sería igual a 0 también.
Entonces la solución sería esta expresión, el coseno de 0 es igual a 1, entonces vendría dada por esta expresión. Una aclaración, si os vais a esta diapositiva veis que estas ecuaciones se refieren a una pared plana de espesor 2e que intercambia calor por radiación hacia un lado y hacia otro. En este problema no tenemos exactamente eso, es decir, tenemos una pared adiabática por un lado de espesor E, por este lado, por el lado derecho, intercambia calor por convección y matemáticamente esta pared adiabática se comporta igual que una pared de simetría. Esto lo vimos en el tema 2, ¿no? Entonces esta pared se comportaría igual que si tuviéramos una pared, bueno, vamos a pintarlo un poco más ancho, si tuviésemos una pared de espesor 2e, este es el espesor E, entonces se comporta, repito, matemáticamente igual que una pared de espesor 2e con simetría en x igual a 0, es decir, en esta parte también tendríamos h igual a 100 y también tendríamos t infinito igual a 900. Entonces ya tendríamos esta configuración con la que se corresponden estas ecuaciones. Vamos a volver al problema. Necesitamos determinar C1 y lambda 1. Vamos a irnos a esta tabla, la tenéis también en el formulario, entonces veis que aquí entramos con el número de Biot. Tener cuidado, no confundáis este número de Biot, en este caso es H partido de K, con el número de Biot que utilizáis para comprobar si podéis utilizar el modelo simplificado. En este caso coinciden, pero no tendría por qué ser así. Entonces, con un número de Biot de 10, vais a esta tabla y obtenéis lambda 1, en este caso 1,4289. Bueno, veis que sería esta fila, 1,4289 unidades radianes y C1, 1,262. Entonces, con esos valores de lambda 1 y C1 podéis determinar el número de Fourier, resulta 0,867. Como veis es mayor de 0,2 como inicialmente supusimos, entonces el procedimiento desarrollado desde aquí, desde que asumimos que iba a ser mayor que 0,2 hasta aquí, es el correcto. A partir del número de Fourier despejamos el tiempo que resulta 33.813 segundos.